Lasso profundizará el neoliberalismo de Moreno. El acaudalado empresario banquero y mandatario de la derecha ecuatoriana, Guillermo Lasso, ha decidido usar su pasaje por la presidencia de Ecuador para hacer retroceder los derechos laborales de los trabajadores de su país en al menos un siglo, arrebatándoles sus garantías de ley para beneficiar al gran capital. Y es que Lasso pretende combatir la pobreza y el desempleo estableciendo un nuevo sistema laboral que precarizará el empleo y flexibilizará los despidos, mientras incrementa los impuestos que paga la clase media. Una fórmula fracasada, diseñada no para recuperar la economía y el bienestar social de su población, sino para seguir concentrando la riqueza en muy pocas manos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Se viene un paquetazo neoliberal en el Ecuador. Guillermo Lasso, el multimillonario banquero que ocupa la presidencia del país, introdujo en el Parlamento la Ley de Creación de Oportunidades, un eufemismo que pretende maquillar un proyecto que responde al más puro capitalismo salvaje. Lasso exigió a la Asamblea Nacional que su propuesta sea analizada con carácter de urgencia, por lo cual la Comisión de Régimen Económico debe efectuar la revisión de la misma en un plazo no mayor a 30 días, para su posterior debate en el Pleno de la legislatura. El proyecto consiste en un paquete de reformas laborales y tributarios que, en opinión del gobernante derechista, buscan reactivar la economía ecuatoriana y revertir los altos índices de desempleo y pobreza, una situación que se ha agravado debido a la pandemia del COVID-19. Estamos ante la oportunidad única de reconstruir una economía que durante demasiado tiempo ha sido maltratada por los gobiernos de turno, afirmó Lasso en su primer discurso oficial a la nación desde que asumiera las riendas del país el pasado 24 de mayo. Para el banquero, su nueva ley de creación de oportunidades representa la ocasión de corregir los vicios que la economía ecuatoriana ha arrastrado durante décadas, y adelantándose a las críticas, aseguró que no representará una desmejora de los derechos laborales. Y es que el elemento más preocupante del proyecto de Guillermo Lasso es un nuevo régimen laboral que coexistirá con el actual y el cual en esencia consiste en una precarización del empleo que facilitará los despidos y disminuirá las garantías de los trabajadores ecuatorianos. Según el mandatario, el marco laboral propuesto creará nuevas modalidades de empleo y será un régimen que no revertirá los derechos de quienes ya tienen su empleo. Afirmó que se penalizará a los empleadores que traten de pasar a sus trabajadores actuales al nuevo código. En definitiva, la flexibilización laboral que propone el banquero presidente se propone incrementar el empleo en una economía donde la mayoría son cuentapropistas, sin seguridad social alguna, cercenando los derechos de los trabajadores ecuatorianos. El paquetazo neoliberal presentado por Guillermo Lasso ya encendió las alarmas en el Ecuador, donde dirigentes políticos, analistas, sindicalistas, líderes populares expresaron su repudio al proyecto, al igual que el pueblo ecuatoriano que viralizó su repulsa en las redes sociales. En el seno del Parlamento, donde Lasso entregó personalmente la propuesta y trató de defenderla, legisladores de distintas facciones políticas expresaron su desacuerdo y anunciaron su disposición a oponerse a la misma tan pronto se someta el proyecto a debate. Voceros de la bancada de UNES, la progresista Unión por la Esperanza, que representa la tendencia del expresidente y líder de la Revolución Ciudadana Rafael Correa, expresaron su rechazo al texto y su intención de crear dos regímenes laborales paralelos. Al respecto, la coordinadora de fracción parlamentaria de UNES,
la asambleísta Paola Cabezas advirtió que el paquetazo que pretende impulsar el presidente Guillermo Lasso representa una regresión porque habrá trabajadores de primera y de segunda. Cabezas indicó que UNES nos apoyará propuestas que castiguen a los más pobres y la clase media del Ecuador, tan castigada ya por la crisis. Resaltó que es imposible combatir la pobreza con políticas contrarias que precarizan aún más las condiciones de quienes menos tienen. El incremento del impuesto a la renta para quienes ganen más de $24,000 anuales, una de las medidas fiscales centrales del proyecto de Lasso, causó preocupación en la bancada del Partido Social Cristiano, cuyo líder, Jaime Nebot, expresó su oposición a ese aspecto. Los gremios y federaciones laborales también han adelantado sus preocupaciones en torno a los contenidos de la Ley de Creación de Oportunidades, cuestionando si la misma busca crear mayores empleos o, por el contrario, su objetivo es beneficiar a los sectores oligárquicos. Desde el Frente Unitario de los Trabajadores, el dirigente José Villavicencio indicó que el proyecto significaría un retroceso de un siglo en cuanto a los derechos laborales, pues el trabajo por horas implicaría la eliminación del pago del tiempo suplementario y ordinario en los fines de semana. El retardatario proyecto de reformas que pretende imponer el multimillonario presidente Guillermo Lasso representa la profundización definitiva del modelo neoliberal que había sido derrotado en el Ecuador por la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Los incuestionables logros sociales del correísmo, sumados a la estabilidad política y macroeconómica alcanzadas en un país donde constantemente eran depuestos los presidentes mediante revueltas, se han ido diluyendo debido a la ingratitud y la traición. La regresión de estos avances es responsabilidad del anterior presidente de Ecuador, Lenín Moreno, considerado en un principio como el heredero político de Rafael Correa, a quien Moreno decidió traicionar al inicio de su mandato, aliándose con los enemigos de la Revolución Ciudadana. La perfidia de Moreno y su apertura al capitalismo salvaje han tenido continuidad en la gestión de Guillermo Lasso, eterno aspirante a la presidencia de Ecuador, quien en sus primeros 100 días de gobierno estuvo tanteando el terreno para asestar la estocada neoliberal. Lasso, pese a enfrentar durante sus primeros meses en el poder una ola de renuncias en su gabinete, ha nombrado un nuevo equipo de connotados relacionados con el gran capital, dispuestos a echar a andar las reformas sin importar su impopularidad. Las reformas capitalistas de Lasso no solo deberán sortear el visto bueno en la Asamblea Nacional, donde existe una mayoría opositora, sino el repudio en las calles que desde hace semanas han comenzado a calentarse ante el incumplimiento de sus promesas electorales. Y es que el banquero llegó al gobierno ofreciendo generar más de 2 millones de empleos, expandir el sector agrícola con créditos a bajo interés, reducir los impuestos y acabar con el hambre de más de 1 millón de ecuatorianos. Ecuador ha presenciado 4 grandes movilizaciones contra el empresario desde su arribo al poder. La más reciente y multitudinaria, registrada el 15 de septiembre, exigió la congelación del precio de los combustibles. Todo indica que el repudio al paquetazo neoliberal de Guillermo Lasso será el mechón que encenderá las calles ecuatorianas nuevamente. Se lo contaremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.